¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en su programa Bases, su programa donde forjamos siempre las bases de la inocuidad de los alimentos. Hoy estamos a punto de arrancar, ya estamos arrancando nuestra transmisión completamente en vivo para que se enlacen, se conecten y compartan con nosotros sus conocimientos, aportaciones y por supuesto enriquecer esta plataforma que finalmente está hecha para ustedes. Hay que chatear, ya está nuestro equipo detrás de cámaras, está atendiéndolos activamente con el chat en línea para que pueda estar a través de www.inocuo.tv. Ahí vamos a estar completamente a su disposición para que pueda hacer sus cuestionamientos, preguntas o aportaciones que puedan enriquecer el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ya estamos completamente en vivo, hay que seguir la plataforma a través de del enlace antes mencionado. Y bueno, hoy hablaremos de un tema muy importante en el sector pecuario. Lo ven, ya tenemos avanzando, estamos a punto de concluir nuestras entrevistas de nuestro mes pecuario en este mes de octubre con diferentes líderes de opinión que hemos estado teniendo a lo largo de estas entrevistas, donde hemos hablado en diversidad de temas relacionados con este tema en este sector tan importante en la producción de alimentos. Hoy hablaremos de un tema muy importante que sin duda representa pues un tema vanguardista, como lo platicábamos en la parte de la producción pecuaria de alimentos. Es la producción y alimentación en el sector avícola, y para esto pues nos acompaña nuestro experto invitado. Él es el médico veterinario zootecnista Marco Torres Rodríguez. Enrique Torres Rodríguez. Él es el presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas de Ciencias Avícolas de Guadalajara, pues a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Enrique, bienvenido. Gracias José, a la orden. Excelente. Pues bueno, lo decíamos hace un ratito, es una situación importante, es un sector que va en crecimiento constante, pero platícanos, danos un poquito, un pequeño corte de caja acerca de las estadísticas que se tienen en materia de producción avícola, específicamente en México y alguna que otra que tengas a nivel mundial. Sí, mira, la producción avícola, bueno, tenemos dos líneas, una la que es el pollo de engorda y otra que es la producción de huevo. En producción de pollo de engorda se ha ido creciendo bastante cada año, alrededor del 3%, es un 3% de crecimiento anual en la producción de carne de pollo, y en la de huevo alrededor también del 2%. Tenemos un consumo per cápita actualmente de 32 kilos de carne por persona en México. Y alrededor de 23 kilos de huevo. ¿Sí? Entonces, es una producción constante. En México, bueno, en Jalisco, la producción de huevo es el principal, el número 1. Y en pollo ha ido cambiando, estamos ahorita como en cuarto lugar. Y vamos, yo creo que haciendo un buen trabajo en general en México en la producción avícola. Tal cual. Decíamos que por ahí China y los Estados Unidos son los que se compiten la producción de carne de ave, y principalmente también pues porque con creces decirlo también la producción de huevo a nivel mundial. Pues le sigue por ahí Rusia, le sigue por ahí un poquito ahí con Brasil, que ha venido trabajando algo interesante. Pero es interesante hablar que tenemos el primer lugar, o somos el país más consumidor de huevo. Sí. Entonces, en ese sentido, mucho huevo. Hay una producción impresionante y un consumo, impresionante de huevo. Decíamos que de carne de ave no estamos todavía como que figurando como los principales países. Es un potencial ahí muy importante. Mira, el tema de huevo, pues alrededor, si tú divides 23 kilos, lo que pesa un huevo, alrededor de 60 gramos, estamos hablando más de 350 huevos al año. Quiere decir que en México estamos consumiendo en promedio un huevo por día. En el tema de pollo de engorda o carne de pollo, traemos un potencial todavía de crecimiento. Países como Emiratos Árabes traen consumos de arriba de 60 kilos, nosotros tenemos 32. Hablando de Latinoamérica, México 32, cuando Perú trae arriba de 37, 38, 39 kilos. Argentina trae más de 40 kilos. Yo recuerdo hace muchos años, en el 94, cuando empezaba a ver estadísticas, traíamos alrededor de 14, 15 kilos. ¿Se duplicó entonces? Se ha duplicado, ¿sí? Pero todavía hay mucho que hacer.
todavía hay mucho potencial de crecimiento, hay bastante oportunidad de crecer y es un alimento prácticamente muy sano, ¿sí? En los dos casos, carne de pollo y carne de huevo, y huevo, perdón. Decías, médico, que es una industria vanguardista, que está en su mejor momento. Platícanos un poquito. Sí, la industria avícola prácticamente está en la punta, en la vanguardia de la industria pecuaria, ¿sí? Hoy por hoy la proteína de origen avícola, ¿sí? o la producción pecuaria representa el 64% del total, entre el huevo y el pollo. Entonces, pero esto va más allá, o sea, estamos cada día tratando de hacer mejor las cosas en la industria, mucho más, porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El ser humano como prioridad. Alimentarlo. El problema es cómo lo vamos a alimentar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para alimentar al ser humano? Muchas cosas, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un dato. Hay alrededor de 7.500 millones de personas en el mundo. Hoy, ¿sí? En el 2050 habrá 10.000 millones. Ok, imagínate tú, que estás en un restaurante, tú estás en la cocina y tienes 10 mesas. Pero a la siguiente semana tienes 15 mesas. ¿Qué tienes que hacer en tu cocina? Más alimentos, ¿sí? Tienes que ser más eficiente. Entonces, hoy la industria de alimentos está muy preocupada en cómo alimentar, ¿sí? Y en el tema de la alimentación entran muchos factores, muchos temas. El cómo alimentar, el ser más eficiente, más productivo, la sustentabilidad responsable. O sea, es algo muy complejo. Pero yo creo que la industria está haciendo su mayor esfuerzo a nivel mundial, estoy hablando, y a nivel México y estatal, yo creo que estamos tratando de hacer lo mejor posible para darle de comer bien, con un buen alimento al consumidor final, ¿no? Y yo creo que vamos por el camino. Perfecto. Siguiendo con la inercia de hablar de los productos principales de la industria avícola, que en este caso sería pues carne de pollo y huevo como tal. ¿Qué papel juega, médico, estos dos alimentos en la alimentación del mexicano y en la alimentación a nivel mundial? Estaba viendo por ahí una estadística, por ahí citada por la Organización de la Agricultura y la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Okay. Por ahí representaba un 36% a nivel mundial de la producción de carnes. O sea, esa posición ocupa con sus similares de bovino, con su otra especie de consumo que en este caso sería el cerdo. Finalmente tiene un lugar bastante interesante en la producción mundial de carne. Entonces, ¿qué papel juega en la alimentación? Sí, ahí tenemos que hacer muchas cosas. Hoy por hoy la producción de huevo, la producción de carne de pollo, son de los principales alimentos que se consumen a nivel mundial. Y hay un segmento que está preocupado, el tema de la pobreza, ¿no? En África, por ejemplo, se han estado haciendo muchos trabajos sobre cómo alimentar mejor a los niños, ¿sí? Y aquí entra el tema del huevo. El huevo es el producto, el alimento más completo. Y hay trabajos que se han estado haciendo. La semana pasada estuvimos en un seminario, en un congreso de nutrición animal, y presentaban unas investigaciones muy interesantes sobre cómo ha ido disminuyendo los problemas de desarrollo infantil, ¿sí? De retraso del desarrollo, ¿sí? Con consumo de huevo. Entonces, te das cuenta que el huevo es un producto de primera. Y hablando del pollo de engorda, en la línea de carne, pues prácticamente es un alimento que es muy completo también. Entonces, son dos productos que se utilizan a nivel mundial en un tema primario. Ahora está también el otro tema de subproductos, que ya cada día está creciendo más. El ama de casa necesita subproductos o alimentos ya que sean más fáciles de preparar. Y también ha crecido bastante ahí la industria. Entonces, sí existe un desarrollo importante. Cada día hay más investigaciones sobre cómo mejorar todavía estos alimentos, ¿sí? Pero también hay unos temas ahí controversiales, ¿no? Que siempre existen.
Claro. de dónde, del tema de los pollos, de los huevos, son buenos, son sanos, etcétera, ¿no? Por ahí se había platicado, digo, se ha revisado, bueno, el gran aporte nutrimental que tiene el huevo en sí, gran cantidad de aminoácidos, vitaminas, proteína de alto valor, incluso algunos 71 compuestos. calorías tiene un huevo. Ahí está. Menos que un refresco. Un refresco, unas papitas, ¿verdad? Entonces, papitas. Exacto. 9 aminoácidos esenciales tiene el huevo. Ahí está. En ese sentido, entonces, además hay que sumarle a esto, médico, lo que representa el hecho de que el huevo es principalmente uno de los productos de la canasta básica y que representa pues un punto importante en el plato del buen comer de todos los mexicanos, y creo que a nivel mundial es un producto altamente utilizado. Está subiendo el poder, la capacidad del poder adquisitivo de las personas. Hay más dinero para comprar. Y seguimos hablando de que el producto sigue teniendo hasta cierto punto un precio módico a comparación de otro tipo de alimentos, claro. Por ejemplo del pescado, hablando de su competencia, pues la carne de bovino, que sí representa costos un poquito más altos, médico. Sí, el huevo, yo creo que el tema de lo que obtienes por lo que cuesta es un producto muy que te retorna. ¿Sí? Okay. Te da mucho, más de lo que cuesta. Y bueno, aquí ha habido también huevos que hasta enriquecidos, ¿sí? En los cuales se adicionan algunas vitaminas extras, algunos antioxidantes extras, algunos pigmentos como antioxidantes que pueden apoyar ahí al bienestar. Entonces, sí se ha ido trabajando muy bien en el tema ahí de la producción de huevo también. Perfecto. En el sentido de la alimentación y nutrición, mencionaba palabras muy interesantes hace unos momentos. Alimentación, nutrición, ¿son dos objetivos que persiguen puntos diferentes? Sí, son puntos diferentes. Mira, nosotros que estamos en la parte, bueno, yo estoy en la parte de nutrición, pero también en la producción, tratamos de llevar un buen alimento al ser humano, ¿sí? Pero primero a las aves. ¿Sí? Claro. Y hablamos de alimentos balanceados. ¿Qué es un alimento? Alimentación es los ingredientes, lo que se come. La nutrición es lo que se transforma en nutrientes. Entonces son cosas diferentes. Yo creo que lo que hace falta mucho es trabajar en una nutrición más balanceada en el humano. ¿Sí? En los animales, en los pollos, en las gallinas, lo hacemos, o sea, damos dietas balanceadas. ¿Sí? Entonces, digamos que nutrición es un concepto casi directamente inclinado al rendimiento. Exactamente. La expresión la expresión. En la expresión en peso, la expresión en volumen, en cantidad de kilos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, nosotros necesitamos, por ejemplo, dar una nutrición más detallada para que exprese su potencial genético el animal. Okay. Entonces, si nosotros nos equivocamos y damos una alimentación desbalanceada, productivamente no va a desempeñar su genética el animal. Entonces, aquí necesitamos ser muy cuidadosos en el tema de alimentación y nutrición, de las dos. ¿Por qué alimentación? Porque entran los ingredientes, claro. O sea, un grano, una soya, ahí cómo la formulamos, cómo damos esas dietas. Me imagino que toda esta estrategia, toda esta formulación, esta investigación previa va dependiendo del fin especializado para lo que quiere ese ave. Claro, y ahí entra un tema interesante que quisiera compartirte. Hablamos de pollo y huevo. Las personas piensan que el mismo pollo puede producir el mismo pollo es la gallina y pone un huevo. No, son dos líneas diferentes. Ah, ok. ¿Sí? La línea ligera, que le llamamos, que es para producir huevos. ¿Sí? Es una línea genética específicamente para producir huevos. Esta línea genética no va a desarrollar su progenie para producir carne, nunca va a crecer, no va a desarrollar. Y la otra línea, que es la línea pesada, ¿sí? Esa línea pesada es para producir carne. Entonces son dos cosas diferentes. Y tienes otra, que es comentabas en la parte de las ponedoras, que son las de pie de cría. Las ponedoras son las que ponen los huevos para que nos consumamos. Ah, ok, ¿sí? Perfecto. Pero obviamente esta gallina que pone huevos tiene su mamá, ¿sí? Que son las reproductoras. Y esa reproductora tiene su mamá, que es la progenitora.
Y esa tiene su mamá, que es una Esa es raza. la selección genética que comentabas. Es una selección genética que se va desarrollando desde hace muchos años, ¿sí? Selección genética, o sea, la genética ha ido trabajando bastante junto con la nutrición para obtener lo que estamos obteniendo hoy. Unas producciones de huevo muy lo que altas. se busca, ¿no? Volumen Sí. y tamaño. Volumen, tamaño y calidad. Calidad, ok. Y por el otro lado, pollos. Mira, en el 1950 la estadística que se tenía era un pollo a las 6 semanas pesaba 800 gramos. ¿Sí? Hoy, con cambios genéticos, y hablo de selección genética, obtenemos 2.5 kilos, o sea, 2 kilos y medio a las 6 semanas. Ah, ok. Y esto es genética. Entonces tenemos unas líneas genéticas que se ha trabajado muy bien para desempeñar mejor. Ahora, ¿por qué este tema? Porque necesitamos darle de comer al mundo, Claro. al planeta. ¿Y cómo lo vamos a hacer si tenemos, qué será? O sea, aumentamos la superficie de producción. O sea, tenemos que buscar la forma sostenible. Oye, las implicaciones que tendría hacerlo de esa forma. Claro. Sobre todo ahorita con todas las cuestiones que se están presentando a nivel mundial en toda la cuestión de pues, el medio ambiente, cambio las climático y presiones demás, las presiones que están ejerciendo entre los países. Acabas de mencionar, médico, una parte sensible y creo que por ahí quisiera orientar mi siguiente pregunta. Mencionas que hay que alimentar. Hay una gran demanda en alimentación. Los dos productos, tanto carne como huevo, son un alimento que representa una parte muy importante en la alimentación cotidiana de muchos. Vamos a hacer más de 9,000 millones en el 2050. ¿Qué hacemos entonces? Alimentamos y sacrificamos nutrición, damos más calidad nutricional, menos alimento. No, mira, yo creo que vamos por una línea muy interesante. Octubre está lleno de eventos técnicos, hemos tenido muchos eventos técnicos y ahí es muy enriquecedor porque viene gente de todo el mundo a dar su opinión. En este caso necesitamos ser más productivos, más eficientes, más rentables, porque son negocios, son empresas. Si la empresa no es rentable, se cae y mañana el precio aumenta, ¿sí? Para el consumidor. Pero ser responsables en un sistema sustentable. Es muy complejo, demasiado complejo, pero es el objetivo, porque necesitamos darle de comer al ser humano. ¿Sí? Entonces, cuando hay bonanza, pues a lo mejor hay desperdicio, pero no, el futuro viene interesante. O sea, las estadísticas te hablan que África va a ser uno de los principales continentes o países africanos que va a tener mayor cantidad de personas. La India va a ser el primero. ¿Sí? Los europeos en el 2050 su población va a disminuir. Claro. ¿Sí? Entonces Nigeria va a superar a Estados Unidos. Hay estadísticas que nos están hablando que hay muchos cambios. ¿Sí? Pero lo que sí es un hecho es que necesitamos darles un buen alimento y para eso, bueno, tenemos que trabajar en todos estos temas, ¿no? Perfecto. Médico, se habla, y digo, lo volvemos a reiterar, de la posición importante que tiene México en el consumo de estos dos productos. En primer lugar en consumo de huevo a nivel mundial. A nivel mundial consumo. Y por ahí pues tenemos un consumo interesante per cápita por habitante en consumo de carne de ave. Correcto. En ese sentido, pues dependemos todavía de la importación. ¿Tenemos un déficit en la producción a nivel nacional? ¿Qué fenómeno está ocurriendo aquí? En el tema de huevo estamos produciendo lo que necesitamos. ¿Sí? En el 2012 hubo algunas importaciones debido a unas situaciones infecciosas que hubo en una zona. En el tema de pollo, de carne de pollo, sí ha habido un incremento gradual importante de importaciones. Hoy se importa el 12% de lo que se consume, cuando hace 3, 4 años estamos en un 8%. Entonces el incremento de importaciones va aumentando. ¿Sí? Pero ¿qué está pasando? ¿Quiénes traen el producto o de dónde vienen? Estamos hablando de Brasil, Estados Unidos. Claro. ¿Qué tiene Brasil y Estados Unidos de diferencia? Autoconsumo, ¿sí? O sea, ellos producen maíz y soya, los dos.
México. El Depende de eso. 23% solamente del maíz amarillo lo producimos en México. Solamente el 23%. Entonces no somos autosuficientes. ¿Qué pasa con esto? Entonces tenemos que importar maíz y soya a altos costos. Esto hace que el productor, ¿sí?, tenga que ser más eficiente, y lo somos, ¿eh? Productivamente, creo yo que podemos ser más eficientes que estos dos países que menciono. El detalle son los insumos. Los insumos son demasiado altos, entonces no somos autosuficientes en materias primas. Y además, médico, mencionaba que en el sentido de la producción o los sistemas de producción avícola, la alimentación es el que representa mayor costo. El 60% al 70%. Entonces, si tú haces mal una nutrición o una alimentación, todo lo relacionado con el alimento, No es negocio. tu costo se va para arriba. Entonces, de repente el productor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pensando? Oye, si hoy tengo un problema, ¿sí?, de costos porque mi materia prima es alta, entonces, ¿qué hago? Pues reduzco mi producción. Claro. Entonces, al contrario, debemos de ir pensando en cómo el productor debe de crecer, porque el consumo va creciendo, pero lo que está creciendo son las importaciones. Entonces hay un sistema ahí complicado de manejo. Y aparte hay una presión también en el consumidor, ¿no? ¿A qué se debe principalmente, médico, que el mexicano está consumiendo más carne y más huevo? Porque son productos... Hay un tema de... Digo, es un pastel, ¿no? Del 100%. Entonces tú dices, oye, quiero una rebanada de esto ahora, disminuye en una y aumenta en otra. La carne de bovino tuvo años en el que hubo una escasez, se incrementó de costos, eso dio la oportunidad a las otras especies de subir su consumo. El cerdo ha aumentado también bastante. Se estima, por los problemas que está habiendo en China, escasez de cerdo, ¿sí?, de que todavía va a haber años en el que va a aumentar todavía la producción en México. Claro. ¿Sí? Y eso aparentemente es bueno. En el tema de pollo, yo creo que va a venir arrastrando también ese tema, porque China es el que marca la pauta en el consumo. Son más de 1.000 millones de habitantes, entonces si comen un día una patita de pollo, pues imagínate cuántos pollos son, ¿no? Médico, entremos en el segmento de los mitos y las verdades. Aquí me gusta esta parte, yo creo que es un punto importante que pues sobre todo le interesa mucho a nuestro cibervidente, a nuestra audiencia, que tal vez pues tiende a cuidar o tiende a querer conocer acerca de pues muchas cosas que se hablan en relación a la producción de pollo, a la producción de huevo. Y esto específicamente va al tema de la dieta, ¿no? Se comenta, se dice que el huevo tiene mucho colesterol, que no lo consumas muy seguido, que porque si lo consumes mucho te vas a enfermar del corazón, que vas a tener problemas de triglicéridos. En tu expertise, ¿qué nos podrías decir al respecto? Mira, hay muchos mitos, como dijiste, o sea, mitos y verdades. Uno de los mitos es el colesterol en el huevo. Investigaciones ya desde hace 20 años hacia acá, al contrario, el consumo de huevo, uno diario o hasta más. Tengo amigos que consumen 6, 7 huevos diarios, que están más sanos. El problema del colesterol, yo creo, fue un mito de hace muchos años. Creo que ya se ha ido disminuyendo. Al contrario, el huevo, la recomendación hoy del buen comer es consume más huevos, ¿sí?, y más los niños de cierta edad. Es importante, el huevo crudo sí es tal cual, eso no es bueno. Sí, tiene ahí una proteína que se liga con la biotina y puedes tener una deficiencia de biotina después. Entonces, crudo no es recomendable, sí es cocido, sí, sería la recomendación. ¿No es dañino comerlo seguido entonces? No, para nada. Para nada. Nada más que todo el aporte nutrimental que ya mencionabas. Sí, no, pues eso... Menciónanos de nuevo que decías, aminoácidos esenciales. 9 aminoácidos esenciales, ¿sí? 70 a 71 kilocalorías, muy baja, ¿sí? Vitaminas y minerales, todas. Vitamina B12. Proteína de alto valor. Proteína de alto valor. Entonces, recomendada para deportistas de alto rendimiento, personas que gustan por el ejercicio. Claro. Excelente, pues ahí está. Claro. Eso es mito, no verdad. Eso es mito, no verdad. Al contrario, consuman más huevo. La carne de pollo también consúmanla. A ver, vamos con la siguiente. Mito o verdad.
Se dice también mucho que tenemos pollos grandes, que los pollos cada vez están más grandotes y que como le hacen, que porque están demasiado gordos y pues sabe qué tanto le harán allá en las empresas para que estén bonitos y grandotes. En ese sentido, ¿la industria utiliza hormonas? Para nada, para nada. O sea, es un mito, Ok. mito que se ha quedado por muchos años. No se puede utilizar hormonas en pollo. Ok. ¿Por qué no se puede utilizar? A ver. Primero, porque no funcionan. Ujú. ¿Sí? O sea, las hormonas sintéticas estamos hablando. No funcionan, no hay un desarrollo mayor. El adicionarla sería muy costoso. O sea, el pollo tendría que aumentar de costos serían costos muy altos. ¿Sí? Pero no hay ningún efecto positivo en usar una hormona en el pollo. Lo que sí se hace, y eso es importante, la selección genética. La selección genética ha llevado muchos años y la selección genética lleva mucho tiempo. Imagínate que aquí tú estás en una reunión con 20 amigos, ¿sí? Y quieres hacer una selección genética. ¿Qué característica buscas? Imagínate que llega una chica y dice, no, yo quiero el más alto. ¿Sí? Bueno, ahí ya perdí, ¿no? Eso es lo que hacen los genetistas. Llegan y buscan la característica que quieren. ¿Sí? Entonces, de una población toman ese, de la progenie, vuelven a hacer lo mismo y vuelven a tomar, y luego lo vuelven a hacer. Entonces, es una selección. Lo que se busca, médico, la característica que quieras. Corrígeme si estoy mal, se busca entonces caracterizar los genes que te interesan. Claro. Por ejemplo, fortaleza de patas. Okay. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén fuertes de patas. Cantidad de huevos que produce. Cantidad de huevos en gallina ligera, para producir ¿Tamaños? Huevos. Reproducción, ¿sí? En gallina pesada. Okay. Pechuga. Mayor pechuga. Tejido, es que sería el tejido magro. Magro, sí, todo lo magro. que... Rendimiento de canal. Mira. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que se buscan en la selección genética que llevan mucho tiempo. Los genetistas, hace 2 semanas tuvimos nuestro evento en el cual vinieron los genetistas y nos hablan, cada año nos hablan, miren las tendencias, vienen así, ¿qué estamos buscando? Esto. Entonces nos ayuda bastante a tomar decisiones. En nutrición también, que es la otra. Genética y nutrición son 4 patas en la producción. Genética, nutrición, sanidad y manejo. Okay. Esas 4 áreas, si una se cae, cuidado. Y de hecho, incluso ahorita en un momento más, un poquito más adelante, platicaremos un poquito acerca del tema de la inocuidad. Okay. En la cuestión de lo que mencionas, médico, entonces, digamos que nada sintético se le agrega al pollo durante su crecimiento, durante su desarrollo, hasta el momento que llega al consumidor. Y en ese sentido, entonces, podríamos decir que la carne de pollo podría ser la más sana respecto a sus similares en especies de consumo. Bueno, hablar de sano, de repente, son percepciones, ¿no? Okay. ¿Sano qué es? Más bien, ¿qué es lo que busca uno? Por eso hablaba de la nutrición balanceada, alimento balanceado. ¿Sí? Si por ejemplo tú necesitas un alimento con mucha proteína, pues a lo mejor la pieza de pechuga. ¿Sí? Es sano. Oye, o quieres un ribeye, es sano, claro. El problema es la cantidad de veces que puedes consumir algo, ¿no? O sea, si una persona come todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, carne, pues obviamente que va a haber una alteración. Entonces el balance aquí sería la clave. Es el balance, o sea, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de pollo, el huevo y la leche, que bueno, ahorita la leche yo digo sí a la leche, no como ciertas campañas que están habiendo de no a la leche, o sea, eso es una irresponsabilidad. Al contrario, porque estamos preocupados en la alimentación y en la nutrición de las personas también. Entonces necesitamos buscar alimentos balanceados. Y por eso digo que todas las carnes son buenas, obviamente acompañado con frutas y verduras, o sea, eso es evidente, ¿no? Entonces concretamos que aquí lo importante es balance. Balance, sí. Ok, perfecto.
Otro tema creo que resulta médico, y antes de hacer mi siguiente pregunta, pues exhortar a la audiencia pues a que continúe con nosotros en esta transmisión completamente en vivo con nuestro experto invitado. Hay que hacer sus aportaciones, son bienvenidas sus preguntas y cualquier tipo de pues información que pueda enriquecer este interesante tema, y pues también el médico pues abiertamente nos pueda contestar alguna duda que puedan tener de este interesante tema, ¿no? Claro. Continuamos, médico. Orgánico, una tendencia, que si el orgánico es mejor, que ahorita las tendencias de consumo, que ocupamos consumir alimentos más sanos, que todo ahorita trae químicos, que todo ahorita nada es natural, que todo nos lo están dando pues súper procesado, y que el orgánico es lo de hoy. Orgánico o convencional. En ese sentido, ¿cuál es la mejor opción, médico? Y pues, ¿consumir orgánico significa consumir más sano y más seguro? Mira, el problema que existe hoy es el concepto de orgánico. ¿Qué es orgánico? Okay. Y ahí es donde entran muchas dudas. Muchas dudas y gente que se beneficia con esas dudas. Por supuesto. El tema de orgánico estamos hablando que esté libre de pesticidas, ¿sí? Que sea libre de fertilizantes. Pero no nada más es lo que estás comiendo, sino el proceso hacia lo que está consumiendo ese animal en este caso. Entonces, si tú hablas de un huevo orgánico que produjo una gallina, que la alimentaste con alimento orgánico, ok, está bien, llámalo orgánico. Pero el día de hoy, el producir orgánico, ¿sí? Necesitas tener granos libres de, soyas libres de, y como lo platicamos hace un momento, o sea, importamos un porcentaje muy alto. Entonces, si tú tienes tu parcela o tus hectáreas de maíz en el cual no le metes nada de pesticidas y fertilizantes, bueno, entonces sí, llámalo orgánico. Pero esto tiene que estar certificado, y hay certificaciones a nivel nacional. Entonces, hay un tema ahí un poquito interesante, un poquito difícil de comprender, porque mucha gente utiliza el concepto también huevo de rancho. ¿Qué es huevo de rancho? Que es más sano, que es más saludable. Sí, o sea, el huevo de rancho, ¿qué es? Hay gente que, hay una línea de gallina blanca, de huevo blanco, y hay una misma línea de gallina de huevo marrón, café. Y mucha gente piensa que el huevo café, el huevo marrón, es más rico, más sano que el blanco. Y le llaman de rancho. No, es mentira decir que mentira. Es más genera más nutrientes o aporta más nutrientes el marrón que el blanco. No, es igual. El sabor tampoco cambia. Lo que hace la diferencia es la mamá, es el color, la genética. Es como si, oye, yo tengo un hijo, pues, mi hijo se va a parecer a mí, una persona de un color blanco o oscuro, pues su hijo va a ser así. O sea, el huevo lo da un pigmento que genera la línea genética. Entonces, pero el contenido es igual, o sea, no hay una diferencia. Entonces, está el huevo de rancho, el huevo orgánico o pollo orgánico. Hace 3 años yo estuve en un viaje en Francia, conocí una empresa que produce pollo orgánico, ¿sí? Tienen su línea genética especial, tienen sus certificaciones para producir su grano y su soya, todo estaba bien. Y decía, oye, ¿esto es orgánico? Sí, es orgánico, muy bien. ¿Cuánto cuesta? Y el dato que me daban en ese momento era 300 pesos un kilo. Ok, está bien, prodúcelo. Hay un mercado en Europa, sí existe. Claro. En México me cuesta trabajo entenderlo. Si alguien me va a decir, oye, el huevo o el pollo te va a costar 300 pesos un kilo, bueno, si hay gente que lo compra, bien, ¿no? Pero tengo duda. Pero y será una minoría, médico. Y será una minoría. La tendencia finalmente es un alimento que está destinado para personas con un poder adquisitivo bajo medio. Ajá. Y de alguna forma es parte de la alimentación de todos los días. Yo no quiero ver a alguien consumiendo la cantidad de huevo que consumimos actualmente a ese precio. O sea, literalmente trabajaríamos solo para comer. Sí, ahora eso, ¿no? Yo respeto porque desconozco esas personas que venden o dicen vender ese tipo de productos. Claro. Si están certificados y son válidos, adelante.
que se producen, pero es un porcentaje muy, muy bajo. Nosotros estamos buscando la forma de llegar a una población que necesita comer. Mira, en África, el 60% de los ingresos de una persona lo utiliza para alimentos. ¿Sí? En Suecia, el 15%. Los mexicanos andamos entre un 30, un 40, 50%, depende de los estratos, pero en promedio andamos alrededor de 40%. El ingreso hay que usarlo en alimentos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Buscar la forma de producir mejor, a un mejor costo al consumidor, pero que sea rentable para el productor, porque si no se pierde ahí el concepto. El productor deja de producir, como ha pasado, y los costos, los precios se van para arriba. Entonces digamos que es de libre elección, finalmente habrá afinidades y tendencias en consumo de alimentos variados. Si el mercado meta es mucho más pequeño y pues quien de alguna manera pueda y esté dispuesto a pagar el costo que representa y que tú también lo generes, porque no es barato nada, ni la certificación orgánica, ni trabajar todo el sistema de producción bajo ese enfoque, pues habrá quien de alguna manera sí lo compre, ¿no? Sí, no, y entran los otros temas de, por ejemplo, huevo o gallina libre de jaula, libre pastoreo, que son conceptos de repente que se han estado experimentando en Europa, pero que ha costado mucho trabajo y ha costado al productor final prácticamente hasta desaparezca parte de algunos productores por estar siguiendo una tendencia, ¿sí?, de presión del gobierno, que a veces no las tiene muy claras. ¿Sí? Médico, siguiendo con este mismo tema, con la inercia de los productos orgánicos, ¿es viable orientar algún tipo de los sistemas de producción avícola que conocemos hacia este enfoque? No hablando tanto del consumidor, sino hablando ya en la parte productiva. ¿Es rentable? ¿O cómo se disparan las cantidades? ¿Es muy costoso? ¿Es menos? ¿Dispara demasiado los precios? ¿Cómo está la situación? Mira, depende cómo lo veamos. Por ejemplo, si hablamos de un pollo que consume, que no consuma antibióticos, que no consuma ningún producto Que no se le apliquen vacunas. químico, se tiene que aplicar vacunas. Eso ¿En orgánicos eso tendría que estar ausente o no? No lo sé si tenga que estar esa ausencia, porque haz de cuenta, un virus, o sea, no te va a reconocer que como es orgánico, no lo voy a hacerle nada. Hay virus letales y lo hemos experimentado en México. Entonces, no podemos, o sea, un productor, si yo fuera productor de huevo orgánico, yo no me la jugaría en no meter una vacuna. Eso sería ilógico, porque tengo el problema, el desafío aquí a la vuelta. Entonces, claro, eso el riesgo es muy grande, ¿no? El riesgo es muy grande. Ahora, en el tema de producto libre de antibióticos, por ejemplo, si yo quiero producir alimentos o pollo o huevo libre de antibióticos, hoy por hoy se puede hacer. Y hay empresas que lo están haciendo. Okay. ¿Sí? Y es una línea que va trabajando mucho. Necesitamos mucha investigación todavía, porque las regulaciones nos están limitando al uso de varias cosas, y eso hace que existan nuevas alternativas. La alternativa verde, en este caso vienen unas tendencias de aceites esenciales, de productos de origen natural, claro, que se están adicionando. Entonces hay una tendencia muy fuerte que yo creo en pocos años vamos a ir cambiando. Entonces a eso me refería yo, que la industria va avanzando muy rápido también, porque el consumidor lo está exigiendo. Ok. Entonces sí, lo tenemos que hacer bien, de buena calidad y como nos lo está pidiendo el consumidor. Nada más hay que afinar el tema de los conceptos. Orgánico, ¿qué es orgánico? Más bien son otros temas que tendríamos que ir afinando bien. Yo creo que ya te atiende más una cuestión comercial, ¿no? Sí. Una cuestión comercial y consumista. Y consumista. Así es. Sí, sí. Bien, entonces dejamos por ese lado esa situación. ¿Cuántos tipos de producción avícola o sistemas de producción avícola existen, médico, así de manera puntual, para que pues el tiempo nos apremia y quiero ahora sí que exprimir todo el conocimiento de parte suya, de parte tuya? Me decías que te hablara de tú, ¿verdad? En esa cuestión, ¿cuáles son los que existen? Y al mismo tiempo,
¿qué factores hay que tomar en cuenta para saber cuál es el mejor? Yo como avicultor, ¿qué sistema me conviene más? Ok, mira, hoy estamos trabajando con el confort del ave. ¿Sí? ¿Qué es el confort? O sea, tenemos que darle lo mejor al ave, al pollito, a la gallina. ¿Para qué? Para que produzca más. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, los sistemas de producción convencionales, sistemas abiertos, ¿sí? Hacen que el tema del ambiente genere un tema de estrés en el pollo o en la gallina. ¿El estrés qué es? Pues, oye, si hace frío, tiene frío, si hace calor, tiene calor. Entonces, los sistemas convencionales son abiertos y hoy por hoy se está trabajando mucho en sistemas cerrados, de ambientes controlados, sistemas de tecnificación. Entonces, las empresas han estado viendo que son más rentables, más productivas, más eficientes con sistemas de producción de este tipo. Obviamente, el tema de recursos, un avicultor que toda la vida ha tenido un sistema abierto, el cambiar de la noche a la mañana a un sistema cerrado, pues es difícil, pero poco a poco van, o sea, poco a poco se están dando cuenta que por allá tiene que ir. Y esto es en búsqueda de la mejor eficiencia y productividad y confort del pollo y de la gallina. En el mundo se utiliza más entonces el tecnificado, el cerrado. En pollo sí. En sí. Gallina no tanto, en gallina es más. ¿En ¿México anda entre los dos o usted está volcándose más? ¿La tendencia es volcarse más al cerrado? Se está volcando más al cerrado. En Jalisco éramos el principal productor de pollo de engorda hace 10 años. Hoy somos el cuarto. ¿Por qué razón? Porque ha faltado esa tecnificación. Estados como Veracruz, que ahora es el primer lugar, prácticamente un porcentaje muy alto es tecnificado. Aguascalientes otro y Querétaro otro, ¿no? Entonces, las tendencias van hacia allá. Ok. ¿Cuál elegir? Finalmente entonces sería una cuestión comercial, una cuestión de recursos. De recursos. O sea, está probado que el sistema de ambiente controlado es mucho mejor. ¿Traspatio sigue siendo rentable, médico? ¿O tú lo ves? Digo, porque de alguna manera pues, se estuvo revisando y por ahí, por ejemplo, podemos ver que los sistemas de traspatio de estados o lugares que están muy cerca de los trópicos, donde las condiciones no lo permiten, donde hace demasiado calor, la humedad es bastante alta, pues es complicado mantener en un estado de confort a los animalitos confinados de esa manera, ¿no? Entonces, además que pues el volumen que te dan de producción, pues no es ávida, no está en condiciones como para subsanar una necesidad, una demanda comercial. Exactamente. Entonces, o sea, quizá una producción de traspatio o porcentajes bajos de producción, pues son nichos que van a atender a nivel local. Desgraciadamente sufren más en el tema de mortalidades, de productividad, de producción, de eficiencia. Entonces son sistemas que van a existir, que hay, pero bueno, cubren un porcentaje muy, muy bajo. Médico, en el tema de la inocuidad, creo que es importante, digo, para todos los cibervidentes, consumidores, que a todos nos gusta consumir estos dos productos y también expertos en la materia. En el tema de inocuidad, a veces hablar de pollos que están destinados para consumo, pues se habla de que pues todo el proceso de crianza, de desarrollo, hasta antes de ser sacrificados para ser llevados al cliente, al consumidor, pues llevaron todo un proceso sanitario, ¿no? El control de la sanidad y es hablar de control de enfermedades, control de padecimientos, patologías que pueden existir y que se dan de manera natural si no se controlan. En el sentido de la inocuidad, ¿cómo se garantiza que esos residuales o esas sustancias no lleguen al consumidor y las consuma a través de la carne? Mira, ya hay muchas investigaciones en el tema de, por ejemplo, bacterias. ¿Sí? Obviamente el tema de bacterias pueden existir en los animales, en los pollos, ¿sí? se tratan, pero ya en el tema de un procesamiento, en el procesamiento, muchas de estas bacterias pues, mueren. O sea, en el consumo, la persona, el consumidor final, es muy difícil que tienda a tener una contaminación, ¿sí? Obviamente si lo come crudo, pues lo habrá, ¿no? En el tema de virus, no hay hasta ahorita en México un virus que pueda ocasionar un problema al ser humano. ¿Sí? Entonces se ha hablado de la gripe aviar, los virus que tenemos o
el tipo o subtipo que tenemos de influenza no es zoonótica, o sea, no ocasiona algún problema al ser humano. Entonces, en tema de virus y bacterias, yo no le veo ningún problema. El tema, a lo mejor, algún caso salmonela, que pueda ser ahí una bacteria que de repente en algunos momentos puede aumentar, pero si el procesamiento de los alimentos es el adecuado, el riesgo va a ser muy bajo. Correcto. Hay un estudio médico que nos dice que hay una proyección en el crecimiento de producción de las diferentes especies de consumo, lo que es bovinos, cerdo y ave. Para ave proyecta un crecimiento de un 9.3%. Estamos hablando de una proyección a 10 años. Bien lo comentabas hace unas preguntas anteriores. La tendencia es hacia arriba, la tendencia es el crecimiento. ¿Se alcanzará esa expectativa? El estudio, déjame comentarte, está llevado a cabo por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Ese nos dice México va a crecer en 10 años, 9.3% en ave. ¿Tú cómo ves? Bueno, mira, traemos un crecimiento de un 3% anual. La expectativa de crecimiento sí se viene por el tema que comentamos en China, que está jalando a los otros consumos de carne, en este caso de cerdo aquí en México y el de pollo también. Si hablamos promedio anual, se me hace muy alto. Si hablamos de 10 años que crezca un 9%, yo creo que hasta podemos crecer un poco más. Okay. ¿Por qué? Porque lo que te digo, estamos hablando de alimentos que han ido desarrollándose muy bien y tienen un potencial de crecimiento todavía muy bien. Lo que no me gusta mucho es a veces las tendencias que están existiendo ahí de algunas personas que están atacando todo lo que se llame carne o industria cárnica, hablando de cualquier industria, cerdos, res, leche, huevo. Principalmente inclinado por el tema del bienestar animal, ¿no? De cuidar los animales y que no hacerlos sufrir y cuestiones de esas, ¿no? Mira, estamos trabajando bastante en el tema de bienestar animal, precisamente en el Colegio Estatal de Veterinarios. Se está trabajando con la ley del bienestar animal hoy por hoy, comandado con el doctor Ramón Gallegos, trabajando a la mano con la legislatura para ver el tema de bienestar animal a nivel estatal. Claro. Sí, a nivel estatal. Y yo creo que todas las dependencias o las áreas que estamos involucrados los veterinarios tratamos de buscar un bienestar, ¿sí? En la industria avícola es un hecho, o sea, el bienestar viene acompañado con productividad. Sí, lo decías hace un momento, ¿no? Sí, entonces si nosotros no le damos un bienestar al animal, ¿sí? Prácticamente estamos en contra. De lo que buscamos. Lo mejor, sí, de lo que buscamos. Entonces, hoy se trabaja. En ese sentido, médico, ¿cómo anda entonces el bienestar animal a nivel estado y en el país específicamente? Te lo comentaba hace un momento, han circulado, y creo que no es secreto para nadie, una infinidad de contenidos bastante agresivos, bastante fuertes, en el tema del manejo, en el tema del trato inhumano, el trato salvaje que se le da a los animalitos en cautiverio, pues cuando se están haciendo todos estos procesos de crianza, de producción de huevo, de producción de carne. En ese sentido, ¿cómo está la situación? ¿Se busca atacar esa situación? ¿Todavía prevalece en nuestro país? ¿Todavía nos falta mucho por trabajar en esa materia o vamos avanzando? Mira, vamos avanzando bastante. Hoy las personas tienen un poder, un teléfono, una cámara, grabas, lo haces viral y todo el mundo sataniza lo que estás grabando, ¿no? Yo creo que sí existe, puede existir ese tipo de situaciones, pero son esporádicas, son situaciones muy aisladas. Si la buscamos, obviamente la vamos a encontrar. Pero la industria, insisto, necesita ir buscando un bienestar para que la producción sea mucho mejor. Entonces, empresas o personas o avicultores que no entiendan que el bienestar va relacionado con la productividad, van a desaparecer por sí solos, porque hoy es un negocio que no deja un margen alto. Entonces, si tú no eres productivo, vas a desaparecer. Entonces, a los avicultores se les invita todo el tiempo a buscar el mejor beneficio, el bienestar de los animales. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo que de repente minorías buscando algo amarillista, ¿sí?
llamando la atención, que es una irresponsabilidad de eso, es una irresponsabilidad porque dañan un sector muy amplio que produce miles, millones de empleos. Por ¿sí? supuesto. Y esas campañas no dejan nada bueno, son irresponsables. Pero son situaciones que todavía ocurren. Sí, sí ocurren y van a ocurrir todo el tiempo. ¿sí? Obviamente aquí lo importante es qué porcentaje de eso está sucediendo. Y ahí es donde prácticamente pues, hay una ley. Esa ley iría en busca de esos productores, en disminuir esas prácticas. Sí, hoy por hoy las empresas, todas las empresas, hay una tendencia de regularizar. ¿sí? Y la tendencia es, por ejemplo, hoy en las granjas hay un manual de buenas prácticas pecuarias. Y esas buenas prácticas pecuarias va relacionado con el bienestar. Entonces, hay una parte que hemos trabajado, bueno, ha trabajado todo el sector, y sigue trabajando, y yo creo que vamos en buen camino. Y de esto de regularizar, cuesta trabajo, pero yo creo que va a llegar a un punto aceptable y bueno. Médico, hubo una situación que en 2012 pues marcó un antes y un después muy importante en materia de sanidad en el sector avícola, y hablamos pues de la introducción de este virus mortal de la influenza aviar, esta situación que puso en contingencia a todo el país. Sí. Y pues que de alguna manera generó un importante impacto económico. ¿Cómo están trabajando actualmente todas las estrategias o todos los planes de sanidad para, pues de alguna manera, bien aprendida la lección, no volver a recaer en la misma situación, no volver de alguna forma a estar en riesgo? Y preguntarte, ¿actualmente podríamos estar en una situación o se podría estar el sector en una situación de riesgo a que volviera a ocurrir la misma situación que 2012? Mira, con los virus no hay tratos. Okay. Los virus están cambiando, y más un virus de influenza. Nos hemos dado cuenta que es muy fácil de mutar, de cambiar. Existe el día de hoy una vacunación constante. ¿sí? Entonces hay un control que se tiene. Yo creo que decir que ya ganamos, no. Es por eso que se está trabajando bastante en esto de buenas prácticas pecuarias. También va relacionado con la sanidad, también va relacionado con el tema de... ¿Ustedes fomentan todo ese tipo de temas desde la asociación? Sí, trabajamos en esos temas, el colegio, las asociaciones, las confederaciones. Prácticamente es un tema que nos atañe a todos, porque es un tema que es primordial. O sea, si se mueren las aves, el costo aumenta, y aparte la fuente de trabajo termina. Entonces, sí es un área que se ha trabajado. Prácticamente el mundo también está viendo qué estamos haciendo nosotros en México para control de este tipo de enfermedades. ¿Cómo viste la participación del gobierno cómo ves la participación del gobierno en este sentido en las entidades reguladoras, hablando específicamente del Senacica, en su combate o en la gestión preventiva de evitar sucesos como el de 2012? Mira, lo tiene muy difícil, es complicado, insisto. Los virus no tienen ningún acuerdo. Porque se hablaba en ese momento, ¿no? Digo, déjame comentarte, se hablaba en ese momento que no se encontró realmente en 2012 la causa real de por qué se había dado la contaminación por qué se ha dado la transmisión de ese virus. Se decían que eran aves acuáticas, había habido una interacción con aves silvestres, pero finalmente nunca se tuvo una claridad en el tema, ¿no? Hay muchas teorías, pero bueno, la realidad es que el virus de influenza está presente, y de repente los desafíos aumentan. Hay control, eso con la vacunación. De repente salen algunas situaciones de más desafíos, pero creo que se está haciendo un trabajo difícil. O sea, es complicado decir que ganamos o que vamos ganando la batalla. Yo creo que sería muy apresurado. En el tema o en el marco del sector agropecuario y todos los trabajos y los esfuerzos que se están haciendo ahorita con toda la situación de mejorar o forzar cercos que blinden la seguridad y la sanidad alimentaria del Estado, pues viene la nueva propuesta de ley, ¿no? Una propuesta por ahí de inocuidad y sanidad agroalimentaria en el Estado. ¿La conoces? ¿Cuál es tu primera impresión acerca de ella? ¿Vendrá a ayudar, a aportar con lo que ya teníamos? ¿Ustedes participaron en la lluvia de comentarios positivos, constructivos? ¿Qué piensas acerca de eso? Mira, esta ley de sanidad e inocuidad
surgió muy rápido y va muy rápido. Me comentan que el día de mañana la presentan en el gobierno y se va a pasar a diputados para su revisión. O sea, va demasiado rápido. Parece ser que hubo gente que estuvo trabajando técnicamente en esta nueva ley. Esperemos que arroje cosas positivas, ¿sí? Lo estamos viendo como un Senacica estatal, ¿sí? Aterrizado al Estado. Esto va a llevar a trabajar todavía mucho más al médico veterinario, a los involucrados en el tema de la industria avícola. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un seguimiento de ley cercana a estatal. Creo yo que fue demasiado rápido. Hubiera sido, porque hay poca revisión de parte a lo mejor de las asociaciones de veterinarios que tienen que tener ahí. ¿Ustedes no la revisaron? No, te digo, porque todo esto fue muy rápido. Se presentó en agosto un anteproyecto, ¿sí? Hoy ya están hablando de una presentación. Bueno, tenemos que verla y yo creo que vamos a tener que interactuar mucho más para ver de qué se trata exactamente esta ley, que entiendo va muy relacionada en el hacer un tipo de Senacica estatal, ¿no? Y, bueno, con una independencia federal. Ahí está, pues sería interesante integrar a las demás partes interesadas, ¿no? Sí. Indudablemente. Para concluir, médico, y luego el tiempo nos apremia, pero igual de alguna forma, si hay oportunidad, hay alguna pregunta que salga en esta última etapa del programa, pues con todo gusto te la haremos llegar y bueno, de alguna forma que se tenga esta interacción con la persona para que se le pueda dar abiertamente la respuesta. Retos que se le vienen al avicultor a mediano, y no diría futuro, diría corto y mediano plazo por todo lo que está sucediendo en materia comercial, en materia de productividad, en la amplia demanda. Ya nos dijiste estadísticas súper interesantes de cómo viene la producción, cómo viene la demanda. Seguiremos consumiendo más huevo, más pollo, somos más bocas que alimentar y pues un sector que tiene un gran reto y un gran desafío con lo que ya tiene y seguir innovando para pues seguir buscando toda esa parte. ¿Qué retos se le vienen ahorita al avicultor? Bastantes retos. El tema de ser más productivos. Claro. Ser más rentable la producción avícola es difícil. Hoy, por ejemplo, traemos un costo de producción más alto que el precio. O sea, el avicultor está perdiendo hoy. Esto hace que tenga que ser más productivo y eficiente para que la pérdida sea lo menos posible. Está el reto de desafíos infecciosos. Todos los días vivimos en un ambiente abierto y los virus y bacterias están en constante movimiento. Está el tema de regulaciones. Ese es un tema que está pegando mucho al productor que tiene planta de alimentos, al productor que tiene planta de procesamiento, al productor que tiene granjas. Entonces es una parte de retos complicados, pero la industria avícola, como te decía, yo creo que tiene la capacidad de enfrentar estos retos y salir adelante. Y yo creo que hay que ir entendiendo muy bien qué está sucediendo alrededor de esta industria para poder abonar y ser responsablemente sustentables. Eso yo creo que es el fin, porque el consumidor está exigiendo algo que tenemos que darle. Es un producto inocuo, de calidad y libre de varias situaciones, y regularizado. Entonces, hay retos importantes que yo creo que se van a ir cubriendo. Hay potencial, por supuesto, médico. Hay potencial, hay capacidad, entonces yo lo veo que va a ir caminando muy bien, positivamente. Muy bien. Médico, pues agradecemos mucho el habernos acompañado en este foro pues que es tuyo, y en cualquier momento cuando tengas una primicia, alguna información importante en materia avícola que quieras compartirnos, pues tendremos la oportunidad de revisarlo y abiertamente lo vengas a compartir con toda nuestra audiencia. Te agradezco mucho, José. Marco, ¿algún mensaje, algún evento próximo, alguna actividad que ABKG pueda tener próximamente en lo que quieres invitar a nuestra audiencia? Mira, tuvimos hace 2 semanas nuestro magno evento, en el cual tuvimos más de 300 personas. Entonces fue un éxito. Tenemos unas pláticas técnicas cada 2 meses. Entonces igual dejo mis datos por si alguien quisiera participar en este evento. El próximo año lo vamos
Vamos a hacer una mesa redonda relacionada con bienestar animal en el tema del sector avícola. Entonces, por ahí los invitamos próximamente. Pero bueno, el evento ya terminó hace 2 semanas. No hay, mucho trabajo por delante. Mucho trabajo. Médico, te agradezco muchísimo. Gracias, José. Gracias. Él fue el médico Enrique Torres Rodríguez, él es el médico veterinario zootecnista, presidente de la Asociación de Médicos Especialistas en Ciencias Avícolas de Guadalajara. Pues con esto terminamos, nos despedimos en esta transmisión más. Hay que estar al pendiente, queda una transmisión en nuestro mes pecuario, vamos a tener una entrevista sumamente importante, hay que estar muy al pendiente de nuestros sitios oficiales y todas las redes para estar llevando a cabo, pues ahí estar dando seguimiento en lo que vamos a estar abordando, por ahí la sinopsis para que pueda estar revisando de qué vamos a estar platicando con nuestro experto invitado. Y bueno, como siempre agradecer el honor que nos hace por estar visualizándonos en estas transmisiones en vivo. Nos despedimos, mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.